Bueno, muy buenos días. Ya empezamos con la tertulia política. Paula Fraga, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Aquí un placer que estés de nuevo con nosotros. Marcos Ondarra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy feliz como madridista que soy. Hombre, a ver. Me ha costado con una orejona más. Ya son 15. Que yo ya he vivido 7. Oye, No. a veces esto es importante señalarlo. Oye, llevamos una racha espectacular. Los que somos del Real Madrid, pues oye, la verdad es que estamos viviendo un periodo absolutamente de oro. Pero oye, que esto es complicadísimo, ¿eh? No, claro, o sea, claro. muy, pero que ¿Cuántos muy años complicado. estuvo el Madrid sin levantar una? Muchísimos años. Y en los últimos 10 años, en la última década, son 6. Son 6 Muchísimos Champions. años, O sea, muchísimos esta años. época no la vamos a olvidar y la valoraremos con el tiempo. Total. O sea, lo que estamos viviendo ahora es algo de que es un absoluto privilegio y una absoluta excepción. Fíjate que hasta pareció que ganamos fácil, ayer. O sea, pero fue... Cuando estuvimos la primera parte literalmente con el agua al cuello. Siempre Sí, es complicadísimo. Bueno, tenemos el tema de la semana y yo creo que es el tema del año, porque esto desde luego marca un punto de inflexión, que es la aprobación de la amnistía. Se ha aprobado la amnistía el día de la infamia, el pasado jueves, 177 votos a favor, por la mínima, pero ha salido. Y a partir de ahora se abre un escenario absolutamente novedoso en la democracia española, porque todo el mundo coincide, excepto el gobierno, ahora, porque antes también coincidía en esta tesis, que la amnistía es absolutamente inconstitucional, es ilegal. Y sin embargo el gobierno la ha aprobado. Vuestra valoración, Paula, Marcos, y ya doy la bienvenida, aprovecho para saludar a Domingo Soriano, que acaba de llegar. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Manuel. Paula. Bueno, pues a mí esto me parece corrupción política, la mayor de las corrupciones políticas que se pueden hacer desde el Parlamento, por no llamarle directamente traición. Podemos oponernos a esto por razones jurídicas, por razones políticas y por razones éticas, ¿no? Es una ley hecha por los propios delincuentes que se van a amnistiar. Es una ley, además, que institucionaliza el privilegio y un privilegio para quienes han malversado, para quienes han robado lo público, para quienes han pretendido romper y abstraer lo más común, que es el territorio político común. Marcos. Para definir lo que es la ley de amnistía, yo creo que no hay más que remitirse a quienes la han impulsado, con sus palabras de hace meses, y a quienes se han beneficiado de ella. Míriam Nogueras, en la tribuna del Congreso, dijo que en absoluto esto suponía un olvido, que en absoluto suponía un perdón, sino que era una victoria precisamente de los delincuentes separatistas. Entonces yo, como creo que a estas alturas de la película ya resulta casi de perogrullo señalar la maldad, la infamia de esta ley, y señalar las contradicciones del gobierno en esta materia, yo creo que lo que cabe señalar ahora es que puede ser la primera y última ley de esta legislatura. Pues la primera y última ley, en primer lugar, porque... ¿Tú crees que esto marca el punto final a la legislatura de Junts Sánchez? ya no necesita el PSOE, y esa es una gran lacra para los socialistas. Junts ya no necesita el PSOE. Junts se puede envalentonar mucho si finalmente Carles Puigdemont no se puede beneficiar de la norma, tal como están apuntando algunos jueces. Y en segunda instancia, este falso bloque de progreso, que no es más que una amalgama de gente cuyo único denominador común es que se pueden beneficiar de Pedro Sánchez a nivel partidista. Este bloque de progreso se ha demostrado una filfa, ¿no? Precisamente la ley contra la prostitución lo evidenció, Sumar votando en contra, el PSOE a favor. Creo que solo lo apoyaron Coalición Canaria y José Luis Ábalos, ¿no? Lo cual es bastante paradójico. Entonces yo creo que lo que cabe subrayar es eso, que puede ser la primera y última norma de la legislatura, porque Junts deja de depender en este mismo momento del Partido Socialista, incluso se puede beneficiar de un posible enfrentamiento con ellos, y porque la difícil coherencia de este gobierno, de este bloque de progreso, pues imposibilita llevar muchas iniciativas legislativas. Domingo, ¿qué opinas al respecto? Yo lo que no creo es que sea un punto de inflexión de la legislatura, como tú has dicho. Yo creo que es una... Es un punto y seguido. Sí, es una continuación del proceso de destrucción institucional que lleva este gobierno, que lleva Pedro Sánchez desde que llegó al poder. Entonces, en ese camino es cierto que puede ser un hito especialmente importante en ese proceso, pero no es algo especialmente novedoso, porque es una línea argumental que este gobierno lleva. Y bueno, tampoco creo que suponga especiales problemas a la hora de darle continuidad en el tiempo a la legislatura si Pedro Sánchez cree que le conviene.
Estoy de acuerdo en que puede ser la única ley de esta legislatura. Probablemente la única no. Me imagino que irán pensando alguna otra así de pequeño calado o que puedan llegar a un acuerdo con todos los componentes de esa coalición de la legislatura. Pero de las importantes sí que podría ser la única ley de la legislatura, pero no creo que eso influya demasiado en el ánimo de Pedro Sánchez. Es decir, muchas veces pensamos en términos políticos de normalidad y decimos, un gobierno normal, convencional, no seguiría en el poder, cortaría la legislatura, un presidente del gobierno normal, si viera que efectivamente no puede aprobar ninguna ley. Yo creo que Pedro Sánchez no se inmuta, o sea, se puede tirar con los presupuestos prorrogados Casi mejor, no menos trabajo. Sí, hasta 2027 o 2028. Que conste que yo, para mí eso es algo positivo. Eso es bueno. Que Pedro Sánchez, o sea, es un horror que Pedro Sánchez gobierne, pero que gobierne, al menos que no legisle. Sí. Es decir, porque sería mucho peor que legislara. No, y porque la prioridad de este gobierno no es legislar. A ver, en realidad hablamos de gobierno, pero deberíamos hablar de Pedro Sánchez. O sea, estamos en un régimen ultrapersonalista de un tipo que ha puesto al partido y al país también, pero al partido en este caso, digo en este caso porque son los que le sirven de apoyo para mantenerse ahí, a su servicio por completo. Y la prioridad de Pedro Sánchez no es legislar. Pedro Sánchez, de hecho, yo creo que ideológicamente, pues, lo ha demostrado a lo largo de estos últimos años. Pedro Sánchez tiene una ideología que se llama Pedro y se apellida Sánchez. Sí, esa es la ideología de Pedro recordemos Sánchez. cómo llegó en las primarias del PSOE, se presentaba como el centrista del PSOE frente a Madina y todos los cambios que ha hecho. Si hubiera tenido que pactar con Ciudadanos, lo pactó si hubiese podido seguiría en coalición con Ciudadanos. Entonces, ese es Pedro Sánchez y entonces él lo que quiere es permanecer ahí. Y hacemos muchas bromas con el rollo del Falcon, con si las vacaciones en Canarias, en un edificio del Estado, pero es que es verdad, es lo que le gusta, o sea, él lo que quiere es estar ahí, quiere ir a las cumbres de la Unión Europea, ser el protagonista, el centro de hacerse las atención. fotos, rascar un poquito si puede rascar a través de los negocios de algunos familiares, y eso lo puede conseguir aunque no se apruebe ninguna ley. Entonces, por eso digo que yo no veo la lógica de no puede aprobar leyes, se termina la legislatura, que sería la lógica de un gobierno normal, pero es que esto no es un gobierno normal, esto es un gobierno para que Sánchez sea presidente y eso lo puede conseguir sin leyes. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero a mí me gustaría enfatizar la gravedad de la situación. Tú, Paula, eres jurista y sabes bien la importancia que tiene la igualdad ante la ley. La amnistía Efectivamente. rompe un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Oye, que hay países en donde la amnistía es legal y es perfectamente legítima y se puede discutir, se puede aprobar, se puede aplicar, pero en España hay unas reglas de juego que marca la Constitución. La amnistía no está en esas reglas de juego. Para empezar, porque la propia Constitución prohíbe los indultos generales. La amnistía es mucho más que un indulto general. Por lo tanto, es ilegal. Es más, durante el proceso constituyente se debatió, hubo 2 enmiendas que proponían la introducción de la amnistía y las 2 fueron rechazadas. Entonces, mi gran pregunta, mi gran preocupación respecto a la amnistía es si a pesar de todo, siendo la amnistía inconstitucional, por mucho que luego diga el Tribunal Constitucional que sí, es aceptable, se ha aprobado y se pretende aplicar, ¿qué será lo próximo? Porque entonces ya no hay reglas de juego. O sea, aquí se ha roto el tablero, se han desdibujado todos los límites, ya no hay líneas rojas y se establece un precedente que desde mi punto de vista sí marca un punto de inflexión para el futuro de la democracia española. Efectivamente, en la exposición de motivos se habla del derecho comparado y de que en otros países hay la amnistía, pero es que el caso aquí no. Aquí la Constitución prohíbe los indultos generales y entonces si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más. Es un principio básico del ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Aquí qué ha pasado? Que ha habido una ley que ha roto la igualdad ante la ley y la aplicación penal de todos los españoles, de todos los ciudadanos. Ha habido una ley que ataca la separación de poderes, que ataca al Poder Judicial y que, como decíamos, institucionaliza el privilegio y además también vulnera la tutela judicial efectiva porque las personas que han sido damnificadas durante todo este proceso de secesión, no nos podemos olvidar de los policías que, por ejemplo, han sido dañados y lesionados y, por ejemplo, ellos ya no tienen derecho a ningún tipo de resarcimiento
procedimiento, ¿no? O sea, y eso es sustraer también la tutela judicial efectiva. Entonces, claro, o sea, estamos hablando de una ley que vulnera principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional. ¿Qué será lo próximo? Pues bueno, pues iremos a otra ley que también vulnere la Constitución a través del referéndum, porque nos dijeron por activa y por pasiva que no podría haber una amnistía, ¿no? O sea, 2 días antes de las elecciones. De hecho, no se nos puede olvidar tampoco que en la conformación de este Parlamento, los diputados del Partido Socialista Obrero Español estaban defendiendo 2 días antes que no iba a haber esta amnistía porque era inconstitucional. El propio De presidente hecho, del Gobierno, en Televisión Española, lo dijo por activa y por pasiva, efectivamente. preguntado al respecto, ¿le van a conceder ustedes el referéndum y la amnistía? Y Pedro Sánchez lo dijo claramente, no se lo vamos a conceder. Llevo 5 años sin Exacto. concederle la amnistía, hasta que hubo votación, hasta que se votó el 23 de julio y Pedro Sánchez necesitó los 7 votos de Junts para ser Exactamente. presidente. Es que fíjense si es inconstitucional. Yo nunca he visto una ley con una exposición de motivos que esté fundamentando con tantos motivos, motivaciones peregrinas que jurídicamente no se sostienen, que es una ley constitucional. O sea, entonces, pues la verdad que ahí ya se manifiesta la intencionalidad política de... Es más larga la exposición de motivos Exacto. que el propio texto de la ley. Fijaos, ¿ahora qué va a ser lo próximo? Pues yo solo creo que hay que fijarse en lo que dicen los beneficiados Exacto. por la amnistía de Pedro Sánchez. Esto es lo que dicen los líderes de RC. No es perdó. Esta ley no es Ni perdón, es clemencia. ni es clemencia, Es victòria. es victoria. No es un punt y final de res. No es un punto y final de nada, es una continuidad con una lucha por la democracia, con una lucha por la democracia que debe expresarse volviendo a votar. Que s'ha d'expressar tornant a votar. Bueno, estos eran los líderes, bueno, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el líder de RC, el presidente de RC, Oriol Junqueras. Atención a también lo que dice el portavoz de RC en el Congreso, Rufián. Propera parada. Siguiente parada, referéndum. Hoy És un bon dia per tot un país. es un buen día para todo un la seva país, democràcia, para su democracia Avui és un y dia para de su victòria, libertad. Es un día de victoria, Però també és un dia de derrota. pero también de derrota. Hoy es un día histórico De la porque primera estamos derrota, ante la primera derrota del régimen del 78. Atención a esto que decía Gabriel Rufián. La primera derrota del régimen del 78. Si algo tienen en común los separatistas y la extrema izquierda es su odio visceral hacia la Constitución y el régimen del 78, que el régimen del 78 es la democracia sólida y estable que llevamos más de 40 años en vigor, Marcos. Sí, cuando nos hablan además los prescriptores de opinión de apaciguamiento en Cataluña, conviene siempre escuchar a los líderes separatistas, secesionistas, porque están más envalentonados que nunca. Se saben impunes, se saben privilegiados políticamente. Absolutamente. De todos modos, yo sí que tengo serias dudas con respecto a cuál es el siguiente paso y lo voy a explicar. Lo digo porque lo llevo escuchando mucho tiempo, ¿no? Si Pedro Sánchez estuviera en las manos de Pedro Sánchez otorgar mañana el referéndum de independencia a los separatistas, lo hará porque está puesto en jaque. Y yo creo que es precisamente lo único que no les puede conceder. Y no porque este hombre tenga principios o finales, no los tiene, pero el Partido Socialista no puede permitirse un referéndum de independencia, o mejor dicho, no puede permitirse de facto la independencia de Cataluña. En primer lugar, necesita los votos de los separatistas, a quienes ha integrado en la dirección de Estado, siguiendo la consigna de Pablo Iglesias. Necesita, si quiere perpetuarse en el poder de la izquierda, a los separatistas catalanes concretamente, y además el PSC está últimamente muy fuerte en Cataluña. Si el pasado 23J se hubiera prescindido de los votos en Cataluña y País Vasco, hubiera gobernado la derecha, hubiera gobernado el bloque del Partido Popular y Vox. Entonces yo creo que desde un punto de vista estratégico, el PSOE, si sabe, y yo creo que saben, porque son bastante maquiavélicos en este sentido, si saben averiguar lo que podría suceder, o si saben ver lo que podría suceder en caso de una independencia de Cataluña, yo creo que el Partido Socialista no estaría en ningún caso interesado en conceder el referéndum, por una cuestión de supervivencia, no de principios. Pero una cosa es la independencia, que yo creo que ahí, digamos que sí puede ser una línea roja, entre otras cosas, por la propia supervivencia del PSOE, porque una Cataluña independiente les impediría obtener los votos necesarios también para poder gobernar en España. Pero lo que sí creo que se puede plantear es algún tipo de consulta acordada. En todo caso, lo que sí es cierto es que lo que antes era imposible,
como la amnistía, donde por activa y por pasiva se nos dijo por parte del gobierno, por parte de Pedro Sánchez y sus ministros, que la amnistía no era aceptable, que la amnistía era inconstitucional, ahora se podría aplicar exactamente igual con el pacto de un referéndum, el diseño de algún tipo de referéndum o consulta acordada para que voten los catalanes y a partir de ahí ya se verá. Esto al fin y al cabo hay que recordar que los políticos en todo caso son muy cortoplacistas. Es decir, bueno, yo planteo el referéndum, lo concedo y ya luego ya veremos. Domingo. Y mucho más. O sea, Pedro Sánchez vive al día completamente. Entonces, a mí tampoco me extrañaría que sí que plantease algún tipo de acuerdo para una consulta que la llamarán como sea, no vinculante o referéndum consultivo. Él pensando probablemente que va a salir que no, y pensando también que si saliera que sí a la independencia, pues como se ha dicho que era un referéndum consultivo, que entonces se iniciaría otro larguísimo proceso de negociación, que él, pues mientras esté ahí, mientras su objetivo prioritario, fundamental, que es seguir ahí, pues que podría, ser compatible perfectamente. También es verdad que, a ver, Pedro Sánchez engaña a todo el mundo, tampoco nos pensemos que no puede engañar a sus socios. Es decir, si él piensa que políticamente no le viene bien conceder ese referéndum, pues no lo concederá, se tirará 3 o 4 años mareando la perdiz, diciéndole que sí o que no a los socios, engañándoles a ellos también y sin llegar a ese paso. Pero la clave, lo decías tú, para mí la clave es el partido. Es decir, esto es muy triste, pero ahora mismo estamos en manos del PSOE y por delegación, porque yo creo que fundamentalmente es del PSOE como institución, de sus votantes. Es decir, yo decía hace unos meses, planteaba que la única posibilidad de que Sánchez no se mantenga en el poder, por lo menos, o sea, que no dure los 4 años de legislatura, habría sido muy malos resultados electorales en todas estas elecciones que hemos tenido este año, ya van 3 y ahora las europeas, y que hubiera una especie de golpe interno dentro del PSOE. Que esto yo sé que parece muy lejano, pero unos resultados electorales nefastos en gallegas, vascas, catalanas y europeas habrían podido generar esa situación. Lo que pasa es que no se han producido. Y ahí viene la segunda parte que yo iba a decir. No digo porque la mezcla de los casos de corrupción que estaban empezando a hacer daño y unos resultados electorales muy malos, unidos a los que ya hubo el año pasado, que es que el PSOE está en los huesos como organización, está perdiendo todo el poder, yo creo que sí que podía haberse planteado algún tipo de revuelta interna, pues a lo mejor alguno de los varones clásicos apoyados por Felipe González, algo así. No digo que hubiera sido fácil, pero me lo podía haber imaginado. Lo que pasa es que eso no se va a producir porque es que los resultados electorales están siendo razonables para el PSOE. Y eso es responsabilidad de sus votantes, que están dispuestos, igual que Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea con tal de mantenerse en la Moncloa, los votantes del PSOE están dispuestos a tragarse lo que sea con tal de que no gobierne la derecha. A tragarse incluso la amnistía, que como digo es una cuestión fundamental para el Estado de Derecho y la democracia española. Para comentar este tema tenemos una grandísima experta en materia de derecho, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional. Muy buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bueno, razonablemente bien. Como todos, entiendo, como todos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Teresa. Me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la amnistía. Es especialmente grave lo que ha sucedido. ¿Por qué, desde tu punto de vista, la aprobación de la amnistía es tan preocupante? Bueno, y hace mucho tiempo que lo venimos diciendo esto. La amnistía es la punta del iceberg de todo lo que han sido unas políticas que en el fondo lo que están haciendo es deconstruir el sistema constitucional de que nos dotamos en 1978. Esto es la parte, digamos, más llamativa, pero se encaja dentro de toda una serie de elementos de desconfiguración del Estado de Derecho que son realmente muy preocupantes, porque es que al final todo aquello que decíamos que se centraba en la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, vemos que se va deteriorando cada vez más.
En cuanto al tema de la amnistía, claro, es especialmente grave porque ya va directamente a socavar el sistema constitucional. Directamente lo socava, pues porque rompe con los principios constitucionales y también rompe con los principios europeos, no lo olvidemos. Es decir, son los dos ejes sobre los que pivota todo lo que sería la ilegalidad, entre comillas, de la amnistía. O sea que podríamos decir que la aprobación de la amnistía supone, hasta cierto punto, el inicio de un cambio de régimen. Eso ya lo iniciamos hace tiempo. Es un hito importante dentro del cambio de régimen que algunos pretenden y que otros, desde luego, no lo queremos de ninguna de las maneras. Porque evidentemente España ha estado durante mucho tiempo situada en las democracias de cabeza y así todos los índices lo venían reflejando, pero en estos últimos años cada vez vamos descendiendo en posiciones más y cada vez tenemos más problemas para poder pasar todo lo que son los filtros de los estándares europeos de garantía del Estado de Derecho. En este caso, la ley de amnistía es un socavón muy grande en una calzada que está llena de pequeños socavones. Desde este punto de vista, podríamos decir entonces que España avanza hacia una democracia de segunda, una democracia defectuosa, un intento de autocracia. Sí. Está avanzando, desgraciadamente, en una senda que nunca hubiera tenido que recorrer. Y el problema lo tenemos sobre todo no porque el secesionismo y los populismos, que pues esos ya estábamos un poco casi acostumbrados a convivir con ellos, pretendan pues el secesionismo, sino sacar a Cataluña de España, sacar España de Cataluña, por una parte. Los populismos, pues destrozar el sistema para acercarnos a lo que podrían ser repúblicas confederales y plurinacionales y no sé cuántas cosas más. Que estos lo pretendan, pues ya está en lo que ellos evidentemente señalan como objetivo en sus programas políticos y lo llevan en su ADN. Pero que un partido como el Partido Socialista, con el que habíamos hecho la transición, la Constitución, que era un partido que hasta hace nada trabajábamos con ellos de una manera coordinada y muy transversalmente en el Parlamento Europeo, juntamente con liberales y con los populares, de repente se nos haya ido, se nos haya evaporado, no podamos contar con él, prácticamente nos desprecia cuando acudimos, porque nos llaman a las comisiones del Parlamento Europeo y nos dicen que no tendríamos que estar ahí diciendo lo que decimos. Bueno, a ver, que un partido socialista se haya transformado en esto, claro, es que ya no es el Partido Socialista que era antes. ¿Hay esperanza para que la amnistía de alguna forma pueda ser frenada o inaplicada en base a... todo apunta a que se van a presentar recursos de inconstitucionalidad. Bueno, ya hay varias comunidades autónomas, incluso una del Partido Socialista, la de Castilla-La Mancha, en manos del señor Paje, que han anunciado recursos de inconstitucionalidad efectivamente, ante el Tribunal Constitucional, y también por parte de los jueces que van a tener que aplicar la amnistía. Son muchos los que se plantean la posibilidad de presentar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Hay esperanza en el Tribunal Constitucional y la Unión Europea? Sí, claro que sí, digamos, porque es tan deficiente desde el punto de vista jurídico lo que se ha hecho, es una autoamnistía, es decir, se amnistían, han participado en la elaboración de esta norma los mismos que van a ser amnistiados. Esto es algo que rompe con todos los esquemas de lo que puede ser una amnistía. Se ha aprobado a través de unos procedimientos que dejan bastante que desear. El contenido es un contenido que genera inseguridad jurídica, que claramente se está viendo cada vez más, porque cada vez son más los expertos que lo manifiestan, que es contraria pues a las directivas europeas anticorrupción, incluso a las directivas de prevención del terrorismo, a todo lo que es la esencia del Estado de Derecho. Es decir, que eso está muy claro. Está tan claro que, fíjese usted, una cosa que tenía que ser aprobada celéricamente, rápidamente, que todos esperaban que, bueno, ya la amnistía en el BOE al día siguiente y todos amnistiados, y no la envían al Boletín Oficial del Estado para que entre en vigor.
algo está pasando ahí. Se deben de estar dando cuenta de que, claro, evidentemente, como en estos momentos empieza lo que podríamos denominar la batalla jurídica, pues saben que tienen bastantes ejes en los que no hay claridad, y por lo tanto, al no haber esa claridad, se exponen a que esa ley no pueda ser aplicada como pensaban. Esto es muy importante lo que comentas, Teresa, porque esta es una... Y la última pregunta al respecto. Una cosa es que se apruebe la ley de amnistía y otra cosa es que se aplique. ¿Se puede aplicar la ley de amnistía? Es decir, ¿vamos a ver al señor Puigdemont regresando a España con total impunidad? Se me hace difícil decir que sí a esto, que lo vayamos a ver, porque la ley de amnistía, contrariamente al relato que algunos, porque claro, estamos en la época del relato, el relato que algunos hacen correr, ellos suponen o dicen o afirman que una vez entrada en vigor automáticamente todos quedan amnistiados y levantadas las medidas cautelares y por lo tanto ya aquí paz y allá gloria, es decir, que ya no sucede nada con ellos. Esto no es así. La ley de amnistía, la entrada en vigor supone que empieza el periodo para que se pida su aplicación a personas concretas. Eso lo puede pedir el Ministerio Fiscal, lo puede pedir el propio interesado o lo puede apreciar el juez de oficio. Y ahí empieza un trámite que no es automático, sino que el juez tendrá que valorar si las circunstancias de una ley en vigor concurren en el caso concreto. Y ahí, en este punto concreto, en el momento de la aplicación, el juez se puede plantear distintas cuestiones. Se puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque le están, en teoría, impidiendo que valore la aplicación de medidas cautelares. Y eso es algo que jurídicamente chirría. Las medidas cautelares, para ser adoptadas, siempre tienen que ser decididas mediante un auto motivado, y lo mismo para retirarlas. Por otra parte, el juez puede pensar en que esa norma es contraria al derecho de la Unión Europea. Y entonces ahí tiene dos posibilidades, porque el derecho de la Unión Europea tiene primacía sobre el derecho interno. Esta primacía implica que no se pueda aplicar ninguna norma interna que sea contraria a una norma europea. En ese punto concreto, el juez decide no aplicarla. Y esto se hace cada día, es decir, cada día hay casos en los que, por incompatibilidad entre norma interna y norma europea, no se aplica la norma interna. Esto puede darse, podría darse. Si el juez lo que hace es tener dudas o quiere asegurar mejor su posición, entonces es cuando puede plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el momento en que la plantee y el tribunal la admita a trámite, claro, la tiene que plantear fundadamente, es decir, tiene que hacer una petición motivada. En el momento en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la admita a trámite, la ley queda en suspenso hasta que se pronuncie la sentencia definitiva, que de promedio es 1 año y medio, 2 años en que llegaría esa sentencia definitiva. Entonces yo no veo tan claro que pueda existir una aplicación automática de la ley de amnistía como algunos pretendan y que, pues, en fin, no solo el señor Puigdemont, sino otros que también están huidos de la justicia en distintos lugares, puedan presentarse aquí tan tranquilos. Porque la orden interna de detención para ser puestos a disposición de la justicia está en vigor. Pues Teresa Freixas, estaremos muy atentos. Por cierto, simplemente un recordatorio. El próximo 4 de junio, el próximo martes, se presenta en Madrid un manifiesto por un voto constitucionalista sin engaño. Se presenta en el Club Financiero Génova, acompañada, vas a estar de Nicolás Redondo, Miriam Tey, Sergio Fidalgo, Joaquín Villanueva, ¿verdad? Eso es, sí. Sí, porque nos jugamos mucho con las elecciones europeas. Europa necesita estar más fuerte, Europa necesita hacer frente a problemas muy graves, no únicamente de organización interna, sino también de política exterior. Estamos viendo qué es lo que está pasando. Europa puede ayudarnos mucho a reforzar el Estado de Derecho y entonces, claro, nosotros lo que pedimos es que se vote
a aquellos partidos políticos que realmente están por la construcción europea. Pueden estarlo críticamente, evidentemente, porque ahí podemos tener muchas opiniones, pero digamos que se quiera avanzar en Europa, que se haya demostrado en Europa que realmente se ha trabajado bien allí, que se ha defendido a España en Europa y a través de la garantía del Estado de Derecho, y que decimos claramente, oigan, ¿vamos a confiar en los que nos han aprobado en la ley de amnistía? ¿Estos nos van a defender en Europa? ¿Estos van a construir Europa? Pues, por eso hemos hecho el manifiesto y lo presentamos el día 4. Pues recordatorio para todos, manifiesto por un voto constitucionalista sin engaños en el Club Financiero Génova el próximo martes 4 de junio. Teresa Freixes, catedrático de Derecho Constitucional, un auténtico placer poder contar siempre con tu opinión y con tu visión al respecto y con tu acertado análisis. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, pues hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con estos temas y muchos más también de bastante importancia. Bueno, pues la amnistía, desde luego, lo que está claro es que se ha metido también en el debate electoral de cara a esas elecciones europeas, unas elecciones europeas que están, bueno, que van a ser determinantes, entre otras cosas, porque se enfrenta Alberto Núñez Feijóo por un lado, Pedro Sánchez por otro, por primera vez desde las pasadas generales de julio, donde, bueno, ganó Alberto Núñez Feijóo, pero sin embargo gobierna Pedro Sánchez. Y el tema de la amnistía está ahí. De hecho, hemos visto cómo ayer fotos y declaraciones por parte de Feijóo con Ursula von der Leyen hablando de... Oye, cuidado, aquí hay un problema, la Unión Europea nos tiene que amparar, pero ha habido también declaraciones bastante curiosas por parte de líderes del Partido Socialista, en concreto la ministra Rivera, que decía lo siguiente, atentos. No quieren saber nada de las mujeres más que para que estén atadas a la pata de la cama. Una verdadera vergüenza. Pues no pasarán, los vamos a frenar. Bueno, fachosfera, máquina del fango y ahora machismo exacerbado. De esto acusa Teresa Rivera a los partidos de la oposición. Literalmente, quieren a las mujeres atadas a la cama. El mismo gobierno que aprobó la ley del sí es sí, que beneficia a violadores, pederastas, agresores. Paula. Es una vergüenza, es una infamia absoluta que se hable en estos términos, o sea, porque a mí como feminista me avergüenzan estos discursos. De hecho, yo hasta hace unos años era una orgullosa feminista que decía que lo era, y ahora cada vez que digo que soy feminista tengo que decir sí, pero no tengo nada que ver con el feminismo institucional, porque lo han absolutamente... Este pseudofeminismo institucional lo que ha hecho es destrozar, lo que ha hecho es enfrentar, lo que ha hecho es polarizar y no dar soluciones reales a las mujeres, ¿no? Entonces, pues claro, vemos declaraciones como estas, que está muy bien para su discurso victimista y para su discurso encendido, pero que esto nada tiene que ver con el feminismo y tiene que quedar claro, ¿no? Por tanto, pues bueno, lo único que hace, como digo, es polarizar y avergonzar a las que sí somos feministas. Yo les voy a recordar a los del PSOE que, por ejemplo, tanto que dicen de feminismo, llevan 20 años hablando de una legislación abolicionista de la prostitución, cuando fueron ellos los que sacaron, por ejemplo, del Código Penal la tercería locativa, que es una forma de proxenetismo, ¿no? Cuando son ellos los que tienen casos de malversación de dinero público para gastárselo en mujeres prostituidas y mujeres que son explotadas. Le voy a recordar al PSOE también que me habla de feminismo y me habla de igualdad cuando acaba de aprobar una ley trans que supone la vulneración de los derechos de las mujeres y que supone además también un maltrato a la infancia. O le podemos recordar al PSOE y bueno, a toda esta izquierda caniche posmoderna que nos habla de feminismo, y le vamos a recordar también esa ley del solo sí es sí, de la que tú hablabas, que cuando juristas feministas llevamos a
al Ministerio de Igualdad críticas jurídicas a la ley del solo sí es sí, nos dijeron que eran bulos machistas. A mí me lo dicen, que trabajo con víctimas de violencia de género como abogada penalista. Y cuando llevamos al Ministerio de Igualdad una crítica jurídica a las leyes trans, yo lo hice como jurista desde la Alianza contra el Aborto de las Mujeres, pero también lo hicieron otras organizaciones feministas de juristas, le llamaron bulos transfobos. Entonces, lo único que saben hacer con el feminismo real, que estamos defendiendo de verdad a las mujeres y estamos a la protección a la infancia, lo único que saben es señalar, difamar, llamarlos machistas, transfobas y todo cuanto hay. Y luego su único feminismo es este feminismo ridículo de escaparate que se dedica a decir que los hombres de derechas quieren a las mujeres en la pata de la cama. No es cierto, no vivimos hace 60 años, o sea, no tenemos las leyes franquistas y las licencias maritales. ¿De qué están hablando? Hay algo que se llama igualdad ante la ley, que establece la Constitución desde, bajo la democracia, desde el año 78, todos somos iguales ante la ley, hasta ahora que se ha aprobado la ley de amnistía, pero estabas comentando, Paula, o sea, el mismo gobierno que aprueba la ley del sí es sí, que reduce penas y saca a la calle a violadores, a pederastas, a agresores sexuales, con cientos y cientos de beneficiados por esa ley, a pesar de que el gobierno decía que no iba a pasar nada de lo que finalmente pasó. Tenemos la ley trans que borra, literalmente, la propia naturaleza biológica de las personas. Y estamos viendo casos cada vez más llamativos y más numerosos, donde hombres, literalmente, con barba, con DNI y tal, llegan al registro y dicen, sin cambiar el nombre, que no hace falta ni cambiar el nombre, nada, no, yo soy mujer. Y listo. Sí, trans no normativos se hacen llamar. Bueno, el próximo 9 de junio se prevé una abstención grande, y esto perjudica a la izquierda. Cuando hay una desmovilización ciudadana, tradicionalmente es la izquierda, por cuanto la mayoría sociológica es progresista, la que se ve perjudicada, y en esos términos están actuando en campaña, están intentando arengar a los suyos, movilizarlos, y esto solo se consigue de un tiempo a esta parte a través del espantajo del fantasma de la ultraderecha, del fascismo, que viene a recortar derechos, que viene a recluir a las mujeres en la cocina o atarlas en la pata de la cama, que va en contra del colectivo LGTB y demás. Y lo que es preocupante es que durante tantos años haya funcionado y siga funcionando en gran parte del electorado. Esto dice mucho de la dejación de funciones por parte sobre todo del Partido Popular, que es el partido mayoritario de la oposición. El 23 de julio se vio muy claramente en la campaña del 23 de julio. Toda la izquierda trató de movilizar a su electorado a partir de la consigna falsa de que había una ultraderecha que venía a recortar derechos y demás, y el Partido Popular no solo no combatió ese relato, sino que lo asumió como propio. Teníamos a María Guardiola diciendo que no iba a pactar con un partido de homófobos, de racistas, de machistas y demás. Entonces, hasta que no haya una derecha, o hasta que no haya al menos una oposición a la izquierda valiente que se atreva a combatir este marco, no hay absolutamente nada que hacer. Veamos, porque si no les va a seguir funcionando, y les lleva funcionando muchos años este fantasma. Lo que a nosotros nos parece ridículo, moviliza todavía una gran parte del electorado. Moviliza. Domingo. Sí, tampoco tienen que movilizar mucho, porque es que en España las cuentas, desde el punto de vista la aritmética parlamentaria, son las que son. Es decir, la derecha en los últimos 40 años, desde 1980, o sea, es que si nos vamos allá y nosotros hacemos una traslación de bloque de la investidura frente a los partidos de derecha españoles, españolistas, constitucionalistas, como los queramos llamar. Ha ganado el bloque de la investidura siempre, salvo en dos ocasiones, con la mayoría absoluta de Aznar y con la mayoría absoluta de Rajoy, que fueron consecuencia de una situación muy peculiar. La de Aznar, veníamos de una crisis económica brutal a mediados de los 90, que el gobierno del PP supo superar, y bueno, pues se ganó el apoyo de los españoles. Una mayoría absoluta que además vino muy determinada por la abstención en la izquierda, y luego una mayoría absoluta de Rajoy que es que el país estaba en quiebra, estábamos a un paso de ser Grecia. Entonces, salvo en esas dos circunstancias, ese llamado bloque de la investidura siempre ha tenido mayoría absoluta. De hecho, ¿por qué gobierna Aznar y por qué empieza gobernando Rajoy en la segunda legislatura, que luego termina con la moción de censura? Porque había, sobre todo en el momento en que gana Aznar las elecciones en el 96, la posibilidad de pactar con alguno de esos partidos del bloque de la investidura, que ahora no la hay. PNV y en aquel momento y Coalición CiU. Canaria eran los tres.
Claro, ese era el juego. Entonces, eso Zapatero llega un momento en el que dice, si más o menos la derecha y la izquierda sacan el mismo número de votos, incluso aunque me gane un poquito la derecha, pero yo capto para mi lado, atraigo a mi lado a todos los demás, voy a ganar yo siempre. Y entonces el PSOE está viviendo en eso desde hace 25 años y le está yendo bien desde el punto de vista electoral en las elecciones generales. Otra cosa es la destrucción del partido que yo decía antes, que está prácticamente finiquitado en el resto de España. Pero luego, a mí sobre las elecciones europeas hay dos elementos que me parecen importantes. El primero, esta idea de que la Unión Europea nos va a salvar o de que la Unión Europea está con la amnistía o que von der Leyen, que está preocupadísima. Esto vamos a deshacer ya, deberíamos deshacernos ya de este mito. Eso es un mito. Esto no, la Unión Europea está encantada con Pedro Sánchez. A ver qué... Y especialmente von der Leyen. Pero encantados, todos ellos, todos los líderes europeos están encantados con Pedro Sánchez porque no molesta mucho, les dice que sí a las cosas importantes a las que ellos les quieren que les diga que sí, sienten que es un gobernante que más o menos, pues en España, pues las cosas van más o menos tirando, pues han ido peleando con él un poquito por el déficit, pero ahora incluso eso parece que está controlado. Entonces, están encantados con él. En el partido, en la socialdemocracia europea, le ven como el único líder europeo que tiene una mayoría más o menos sólida, que desde aquí vemos, no, eso es mentira. Desde fuera de la frontera lo que se ve es que el tipo ha ganado ya un par de elecciones, que se va a tirar 8 o 9 años gobernando, que es algo que ningún otro partido socialista europeo ni sueña. Solo hay un caso que es el de Alemania. En la Alemania, donde pero también acaban de ganar. Esto, o sea, el recorrido de los 10 años que Pedro Sánchez va a llegar, iba a decir, yo puedo llegar a casi 10 años, prácticamente 10 años, se agota esta legislatura en el poder. Eso no lo presenta ninguno. Entonces, vamos a quitarnos ese mito. Es verdad, el único, me imagino, elemento mínimo de preocupación que puede tener Sánchez es que da la sensación de que estas elecciones europeas va a salir un parlamento bastante diferente. Pero incluso así a mí me da la sensación de que va a haber bastante, va a seguir habiendo ese bloque Partido Popular, Partido Socialista, que en Europa son bastante cercanos y que lo que les gusta es la estabilidad, y que con los demás países, lo que a nosotros nos parece muy grave, en la Unión Europea, que nos creemos que a Macron o a von der Leyen le importa esto, o a Scholz en Alemania, que no, hombre, que no, que ellos están a lo suyo, sus problemas internos, y en España, con que estemos tranquilitos y si más o menos va ahí Pedro Sánchez, habla con ellos en inglés, le ríe las gracias, no, están tan tranquilos que se apliquen las políticas que ellos quieren que se apliquen. Y esa era la segunda parte. La chapa. Veamos a Rivera. Rivera es la candidata que explica muy bien el actual PSOE y por qué ese PSOE no genera miedo en Europa. Esa nueva izquierda, esa agenda verde completamente disparatada. Y cuidado, pero es que vamos a tener a Rivera de comisaria en Bruselas. Entonces, decir, no, pero es que en Bruselas, nos van a meter a Rivera de comisaria, una de las políticas más enloquecidas en la aplicación de esa agenda verde medioambiental, anticrecimiento que hay en Europa, y lo que vamos a ver es que se van a reforzar, yo intuyo, una vuelta de tuerca en esas políticas, porque si las dirige alguien como Teresa Rivera, que es de las personas, es que veamos lo que lleva haciendo desde que ha estado en el ministerio, que más ha impulsado esas medidas erróneas, o sea, las medidas que muchas veces decimos, todo lo que está haciendo mal Europa, pues desde que vemos a Alemania cómo está destruyendo su economía, por ejemplo, con el encarecimiento de la energía. Vemos todas esas cosas que decimos, todas las normativas medioambientales que están destrozando la productividad europea. Si hay alguien que no solo las defiende, sino que las impulsa y las va a reforzar, es Teresa Rivera. Entonces, dejémonos de pensar, no, ahora la salvación va a venir de Europa. Europa está encantada con lo que pasa en España. De todas formas, vamos a ver cuáles son los resultados que arrojan las europeas del próximo 9 de junio, porque según todas las encuestas se puede producir por primera vez en décadas la posibilidad de que no acuerden, de que no se configure una amplia mayoría entre Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo, y que la irrupción de nuevas fuerzas y de nuevos partidos, precisamente por la derecha, la nueva derecha, consigan una representación importante. Estamos hablando de hasta el 25% del Parlamento Europeo, con la posibilidad de que por primera vez el Partido Popular pueda pactar a su izquierda con el Partido Socialista, o, atención, a su derecha con esta amalgama de partidos, y todo va a depender de una figura, por cierto, mujer, que se llama Meloni, y que es la primera ministra de Italia, que va a tener mucho que decir a este respecto, Marcos. Sí, recogiendo brevemente lo que comentaba Domingo, por mucho que algunos sostengan que Pedro Sánchez es el puto amo, la realidad es que es el tonto útil de muchos. Todos consiguen lo que quieren de Pedro Sánchez.
Todos consiguen lo que quieren y en Europa también. Él llega ahí como un pavo real, es verdad, habla inglés, se relaciona con el resto, pero él no ha conseguido nada para España. Los fondos europeos que ni siquiera dependían de él, ¿no? En última instancia. Él, mientras aplique las políticas globalistas, mientras aplique la Agenda 2030 en España, que es lo que quieren de ellos, lo que quieren de él en Bruselas, van a estar encantados con él. Van a estar encantados, y de hecho lo están. Y luego, con respecto a esta nueva derecha, ¿no? Que parece que puede articularse, pues evidentemente ahí parece que Giorgia Meloni está inclinando o está decantándose últimamente más por la opción de Ursula von der Leyen y demás, lo cual es bastante preocupante. De todos modos, el auge de estos partidos reformistas y conservadores, lo que se explica a partir de una precipitación a la hora de aplicar determinadas políticas. Yo creo que incluso en el nombre, ¿no? Cuando se habla de Agenda 2030, ellos tenían un plan, pero creo que les han entrado mucho las prisas en los últimos años. Han sido muy ambiciosos. Ellos querían verlo. No creen en la trascendencia, si quiere esta gente, ¿no? Entonces quiere ver su plan a muy corto plazo y lo querían ver ya. Y en esta precipitación han ido cometiendo errores, ¿no? No solo por lo del 2030, sino de y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz. Han tenido mucha prisa en la aplicación de esta agenda, que no la tienen, por ejemplo, otros regímenes autoritarios, que incluso delegan, ¿no? En las futuras generaciones la aplicación de su agenda y demás, y han provocado un despertar en toda Europa que ha sido realmente muy incipiente y muy repentino. Bueno, hay que recordar que la crisis energética, el desastre del campo, con todo el sector primario absolutamente destrozado por culpa de las políticas climáticas, la locura del net cero que pretende acabar con las emisiones de CO2, primero, que es imposible, y segundo, cuyo coste sería absolutamente inasumible para el conjunto de los europeos. Todo esto son cosas que vienen de Europa y que han supuesto pues una losa sobre la economía europea y una losa sobre la productividad, y que además se están demostrando totalmente dañinas, como por ejemplo en el caso del campo, que vamos, que no tiene ninguna posibilidad de competir con los productos que vienen de terceros países. Por eso precisamente son tan importantes estas elecciones europeas. En todo caso, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con estos y otros temas en breve. Pues ya estamos de regreso en esta tertulia política de La Trinchera y cambiamos de tercio, cambiamos de tema, pero un tema que realmente es preocupante. Vamos a hablar de violencia vicaria. Y vamos a hablar, bueno, la violencia vicaria, la que ejercen los padres sobre sus hijos, al hilo también de una información que hemos conocido hace muy pocos días, que se trata de la condena a Cristina Rivas, la mujer que en mayo del año 2021 asesinó a su hija Yaiza, de 4 años, para vengarse de su ex marido. El jurado popular la ha declarado culpable por unanimidad y el tribunal le ha impuesto una pena de prisión permanente revisable. Los jueces la condenan como autora de un delito de asesinato por alevosía, además, a su hija. Pues bien, este caso, por desgracia, no es un caso aislado. Esto sucede, hay este tipo de tragedias, asesinatos absolutamente deleznables, pero lo curioso es que no son recogidos de igual forma en las estadísticas oficiales en función del sexo del asesino. Cuando la asesina es la madre, no se contabiliza como violencia vicaria. Cuando el asesino es el padre, sí. Y estos son, es un caso realmente alarmante y preocupante sobre este tipo de distinción en función del sexo del asesino. Y para hablar sobre esta cuestión, pues contamos con el inmenso honor de poder contar con Juan Soto Ibars, que es periodista y escritor. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, bien, aquí de domingo con la familia, haciéndote un huequito, Manuel. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Soto Ibars es colaborador de diferentes medios, periodista, como digo, y entre otras cuestiones, pues ha tratado precisamente esta distinción de violencia vicaria en función de quién es el autor material del asesinato. Juan, ¿por qué se ocultan las cifras oficiales de asesinatos de hijos a cargo de las madres? ¿A qué se debe esta distinción?
Bueno, es que el concepto de violencia vicaria es un concepto que está, digamos, diseñado para eso. Se lo saca del magín una psicóloga argentina que se llama Sonia Vaccaro, y hace unos años, ¿no? Y es para meter dentro de la violencia de género las víctimas que no son la mujer directamente, sino los hijos asesinados por el padre. Entonces, en España, esto con el Ministerio de Igualdad de Montero se empieza a utilizar. No es que no se recojan bien las estadísticas, es que no se recogen las estadísticas de filicidios en España, solo se recogen y se hace una lista con ellas que se imputa a la violencia de género la violencia vicaria, que son hijos asesinados por sus padres para hacer daño a la madre, pero no necesariamente, porque ya sabes que la motivación de un crimen en España tampoco se estudia. O sea, si un hombre mata a una mujer es violencia de género, sea cual sea la motivación, o sea, en el mismo momento de conocerse la noticia ya está registrado, y con la violencia vicaria pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, como sabía que me ibais a llamar, yo he llamado a la periodista que es la que está haciendo el trabajo que no hacen las instituciones de recoger estadística, y le he preguntado cuántos filicidios llevábamos en España, porque la violencia vicaria son 7, pues bien, son 17. 10 más asesinados por sus madres, y esos no están en ninguna parte. O sea, es una situación totalmente anómala. Perdona, estoy en el metro y eso también es una situación muy anómala para una entrevista. Pero no, que es una situación absolutamente anómala la que hay con las cifras en este sentido. Vamos, es que no importa el niño, importa quién lo ha matado. O sea que los datos oficiales de asesinatos de niños a cargo de a manos de sus padres son, en lo que hayamos de año, 17, pero solo hay contabilizados 7 que son los padres que han asesinado a sus hijos, pero hay 10 madres que han asesinado a sus hijos también. Sí, y la mayor parte de ellos son, y esto es bastante habitual, son bebés o recién nacidos, bebés de menos de un año. Ha habido, pues es que hay casos horribles. A mí me los va contando esta periodista, Ana Sarife, porque yo le voy preguntando. Y son casos, un bebé que aparece en un contenedor, un bebé a lo mejor de 6 meses que aparece en un contenedor y además tiene moratones y síntomas de maltrato, etcétera. Bueno, casos con la misma motivación que la supuesta violencia vicaria, o sea, madres que hacen esto para dañar al padre y que no se recogen porque depende del sexo de quien perpetre. En fin, son casos así. Y también casos de neonatos, pues en contenedores, que eso es más viejo que el sol, o sea, es un tipo de crimen muy habitual dentro de que... Pero fíjate, hay un dato que es interesante, Manuel. En lo que va de año, 11 víctimas de violencia de género, ¿vale? Es el contador oficial, 11 víctimas. Pues 17 filicidios. Son más que la atención social que recibe la violencia de género, pues ya sabemos cuál es, enorme. Y sin embargo el filicidio, que está sucediendo más, pues ya ves, no hay lazos negros, ni crespones, ni nada de nada. Me gustaría saber tu opinión, Juan, sobre la visión, ya no solo política, sino la visión periodística de este tipo de cuestiones, porque a veces vemos titulares en donde, desde mi punto de vista, son absolutamente aberrantes, como el hecho de que titulares diciendo una madre se arroja por la ventana con su hijo y fallecen los dos. En ningún caso es una forma de justificar, por así decir, este tipo de asesinatos, ¿no? Bueno, justificar, no sé, es como de quitarles hierro, ¿no? Más que justificar, diría yo. Pero sí, hay una, pero es que no solo en la prensa, hay una terminología sociológica de estas carreras que tienen mucha perspectiva de género y tal, que habla de suicidio ampliado. O sea, a mí me parece algo, pues no sé. O sea, se habla de suicidio ampliado como si, no sé, la madre pusiera fin al sufrimiento de 2 personas altruistamente. No, o sea, es que es un enfoque de verdad, pero es una cuestión que está muy imbricada en la cultura. Si nos vamos a juicios antiguos, digamos, del siglo XX, etcétera, pero del siglo XX hace 100 años, encontramos que los jueces siempre han condenado con mucha más suavidad a las madres que lo hacían que a los padres que lo hacían. Siempre hay, no sé, está desde Medea, no sé, en nuestra cultura está muy imbricado que hay un momento dado en que una madre lo que sea puede hacer eso, ¿no? Y más allá, digo, para ponerlo también más allá del tema de la propaganda feminista, etcétera, que sí que afecta en lo de la violencia vicaria,
Pero yo creo que culturalmente hay como una especie de comprensión mayor hacia la madre que hace eso. Y de ahí que, pues eso, el suicidio ampliado, no se arrojó con el niño y tal, y murieron los dos. Pues ese tipo de cosas, pues que parece que lo llevamos bastante dentro en el ADN cultural. Sí, además da la sensación, ya no solo por cómo enfocar la noticia, sino la justificación del asesinato, ¿no? Normalmente siempre se alega que ellas, las madres, matan llevadas por un acto de locura, por depresión, es que está enferma, o incluso para proteger a sus hijos de la pareja agresora, pero cuando el asesino es el padre, es pura venganza, pura violencia, pura crueldad. Sí, sí. Bueno, esto en España hemos llegado al caso tan extremísimo y loco, aquí por suerte sin víctimas mortales, ¿no? Pero de las dos madres protectoras, lo pongo entre comillas irónicas, que se indultaron desde el gobierno en la anterior legislatura, que eran María Sevilla y Juana Rivas, que son denunciadoras en falso. O sea, que es que no había nada de que proteger, sino de ellas mismas, en todo caso. Y como estaban condenadas, pues va el gobierno y las indulta. O sea, que es que estamos hablando de una impunidad brutal. Desde que se produjeron esos indultos, los secuestros parentales, que es el delito que habían cometido ambas, de no devolver a los niños al padre cuando tocaba, digamos, se han multiplicado por 5 en España. Se han multiplicado por 5. Sí, esto lo leí hace poco, que hay 5 veces más. Entonces, claro, es que si el Estado te lo está diciendo, no, tú cógelos, vas a encontrar toda nuestra comprensión. Y si te condenan, te sacamos de la cárcel. O sea, no sé, vivimos, o sea, esto de las gafas moradas al final nos están impidiendo ver muchas cosas y nuestra sociedad se las puso y con buena voluntad yo creo que es momento de empezar a quitar obstáculos a la visión. No para minusvalorar el problema de la violencia contra las mujeres, que es muy grande y que está muy bien que la sociedad está comprometida con eso, ¿no? Pero es que está generando, el exceso de este discurso está generando como los efectos secundarios de algunos fármacos, ¿sabes? Que terminan siendo peores que la propia enfermedad y el médico te dice, para, no tomes más eso, ¿no? Pues estamos un poco en ese momento socialmente, no tomes más eso porque es que las soluciones producen los intentos, porque fíjate, tampoco las soluciones funcionan, no bajan las cifras de violencia, de hecho suben. Entonces, pues bueno, yo cuando hago una cosa que no me funciona, busco otra solución. Socialmente, el escollo para esto es que hablar del tema ya se considera anatema y prueba de ello es el poco caso que se nos hace a mí o a Ana Sharife cuando hablamos de los filicidios en España, que es que el eco es mínimo. Bueno, pues... muchas gracias por tratarlo en tu programa. Hombre, no... Es un tema como la copa de un pino. Un placer el poder tenerte, porque desde luego es un problema y un problema cada vez más grave. Los datos que estáis ofreciendo son ciertamente preocupantes. El aumento de secuestros parentales, la ocultación de datos de filicidios. En fin, aquí estaremos para informar sobre ello. Juan Soto Ibars, muchísimas gracias. Disfruta del domingo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, Manuel, un abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Paula, alucinante lo del tema de la violencia vicaria, que otra obra, otro fruto, otro gran éxito de la exministra de Igualdad, Irene Montero, de ese Ministerio de Igualdad, donde se ocultan datos de asesinatos de niños a manos de sus madres. Paula. Bueno, a ver, yo aquí tengo que hacer varias apreciaciones. O sea, por ejemplo, lo que se habla del tratamiento mediático de este tipo de violencia, o la violencia de género, o la violencia sexual en general. Vamos a ver, también hay muchísimos relatos culpabilizadores sobre las mujeres. Entonces, aquí creo que la prensa, según su sesgo ideológico, dice una cosa y su contraria. Entonces, aquí, si somos coherentes políticamente y si somos más que coherentes, honestos políticamente, lo que hay que hacer es criticar a quienes hablan de suicidio ampliado, que es una barbaridad, y criticar también a quienes tienen relatos muy culpabilizadores respecto a las mujeres y violencia sexual, ¿no? O sea, porque eso sigue pasando.
Entonces, bueno, creo que hay que mantener una posición política sosegada, que no vaya ni con esas tesis feministas del Ministro de Igualdad, pero tampoco con, bueno, pues con determinados discursos que me parecen que no son justos para madres y padres, ¿no? Pero sobre la ocultación concreta de estos datos... Sobre la ocultación concreta de estos datos, yo te diría que no se ocultan, sino que se sesgan. O sea, porque hay, obviamente, esto está recogido como filicidios, ¿no? Lo que pasa que cuando es en sede de violencia de género se le llama violencia vicaria, y cuando está fuera de violencia de género, bueno, pues entonces se pone como filicidios, ¿no? Yo es una distinción que tengo también mis dudas, ¿no? Porque el término, y bueno, además quiero comentar, ya que Soto Ibarz habló de Sonia Bácaro, que fue la mujer que desarrolló este concepto. O sea, yo tengo que hablar de ella como una buenísima profesional. Yo he trabajado con ella en temas de violencia sexual, pero sí que es cierto que el término a mí también me hace un poco de ruido, pero me hace un poco de ruido sobre todo porque por cómo se está protegiendo a la infancia o no con él, ¿no? O sea, porque hay como una traslación de la victimología. O sea, aquí ¿quiénes son las víctimas? Los niños y las niñas. Entonces, claro, es cierto que puede ser una forma de maltrato psicológico del padre a la madre o viceversa, por supuesto, y si es violencia vicaria del padre a la madre, puede ser, y lo es en muchos casos, violencia psicológica hacia la madre, por fin, arrebatarle lo que más quiere, pero no se nos puede olvidar que aquí las víctimas son los niños. Entonces hay que poner el foco en los niños y en las niñas, y hay que hablar de violencia familiar y hay que hablar de violencia contra los niños. Además, Marcos y Domingo. Además se da la paradoja, si os fijáis, que quienes enarbolan el discurso de la violencia vicaria en última instancia lo están haciendo desde una perspectiva muy machista, que niega a la mujer la capacidad o la libertad de hacer el mal. Es decir, lo que sí que presuponen, lo que sí que aceptan para el hombre, que es que sería capaz de ejercer violencia contra un niño para hacer mal a la mujer, lo niegan para la mujer. Es decir, no, la mujer siempre actúa porque está loca, porque está enferma. Está enferma, está deprimida. Es decir, están negando literalmente la posibilidad de hacer el mal para una mujer, lo cual me parece una cosmovisión en última instancia bastante machista. Yo creo que la solución es muy clara. Si se deja utilizar este término, que es ideológico, no tiene ningún sustento científico y además es perverso, y se empieza a hablar de filicidios, podemos atajar mejor el problema. Pero para eso también hace falta no solo empezar a hablar de filicidio, sino que se empiece a estudiar criminológicamente esta cuestión, porque si no va a suceder lo mismo que con la violencia de género. ¿Por qué no se ataja la violencia de género? ¿Por qué incluso crece? Porque no se están atajando las causas. Se está aquí metiendo todo en el cajón desastre del machismo, y se están dejando atrás muchas otras consideraciones, muchas otras posibles causas como el alcoholismo, la fragmentación familiar, el estrés laboral, la cultura. Pero algo muy importante, desde que el Ministerio de Igualdad existe y se dedica dinero a combatir la violencia de género, en concreto creo que son, el último dato, 400 millones de euros. Se dice pronto, 400 millones de euros, 400 o 500. Más asesinadas, más violaciones. O sea, no ha dejado de crecer el número de violencia relacionada con asesinatos a mujeres, etcétera. Cuando hablas del auge de la violencia contra la mujer, algunos arguyen, y en esto tienen razón, en que se debe a una mayor concienciación y por tanto hay más denuncias. Pero ese argumento se rompe cuando hablamos de asesinatos y de violaciones, porque ahí no entra en cuestión la denuncia, sino que ahí son hechos fehacientes. Domingo. Sí, a ver, aquí hay muchas cuestiones. Lo primero decíamos, ¿por qué no baja el número de asesinadas? ¿Por qué sigue habiendo filicidios? Hay muchas razones sociales, culturales, pero hay una que es que el ser humano es así. ¿No? Sí. Esto desgraciadamente es así. Dos personas, una familia viviendo cerca, se generan. Esto lleva siendo tal historia. Por muy buenas leyes que hagamos, por muy buenas campañas de concienciación, no tenemos buenas leyes y no tenemos buenas campañas de concienciación, pero aunque lo hiciéramos perfecto, la gente seguiría haciendo cosas malas. Así lleva siendo el ser humano, desgraciadamente. Lo bueno es que el ser humano cada vez es menos violento. El siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, bueno, y desde antes del siglo XX, pero digamos la tendencia es buena, es descendente, y precisamente por eso llama tanto la atención que la exageración de los últimos años, cuando en realidad deberíamos estar celebrando lo contrario, que el mundo es un lugar mucho menos violento. Luego hay una segunda cuestión importante, y es la estadística cómo se está utilizando la estadística desde el punto de vista penal.
¿Tiene sentido utilizar la estadística desde el punto de vista policial? Sí, tiene sentido analizar quién está cometiendo determinados crímenes y que los policías traten de atajarlos. Pero aplicar el Código Penal en función de esa estadística es perverso, porque además solo se hace en determinados casos. Podríamos analizar también en casos de violencia de género. Por ejemplo, que a mí es un término que odio, no me gusta nada, pero podríamos analizar cuántos casos hay de españoles, de extranjeros, por comunidades, pero entonces la estadística no sirve, solo sirve la estadística para lo que nos interesa. Eso no se hace, deberían ser datos abiertos, libres y que cada cual los analice, pero eso no es lo que hace precisamente el gobierno, sino que son datos absolutamente sesgados en función de cuestiones ideológicas. Solo un dato, España ha pasado del puesto 5º del mundo para el mejor país del mundo para nacer mujer al puesto 14 en el año 2023, en el año 2022 y al puesto 27 en el año 2023. Es decir, España en los últimos años ha empeorado como mejor país para nacer mujer, entre otros factores por la creciente violencia contra las mujeres, a pesar de que el gobierno dedica cientos y cientos de millones a combatir la violencia de género. No deja de resultar curioso. Adrián, hemos hecho tu encuesta, ¿cuál ha sido el resultado? Efectivamente, hoy preguntábamos ¿qué crees que será lo siguiente tras la aprobación de la ley de amnistía? Como siempre, 4 opciones, habrá un referéndum, que Cataluña tenga una hacienda propia, que Puigdemont sea el presidente de la Generalitat o que no haya más cesiones. Pues ha sido una encuesta bastante reñida y ha ganado que Puigdemont sea presidente de la Generalitat con el 44%, seguido del referéndum con un 34%. No está mal. Vamos a ver a Puigdemont en la Generalidad. Yo siempre lo he dicho. Este hombre va a volver a España como una especie de coche del Papa, el Papamóvil, camino a Barcelona. Y también nos han dejado estas notas de voz nuestros oyentes. Buenos días. Pues lo siguiente ya lo han dicho los mismos independentistas. Esto aquí no acaba. Es nombrar a Puigdemont, presidente de la Generalitat, y es hacer un referéndum. O sea, está muy claro. Buenos días. Indefectiblemente vamos hacia la ruina. Si no hay nadie que le pare a los pies, lo próximo será consulta de autodeterminación y lo próximo a eso será declarar a Cataluña Vascongada como estados asociados a España por aquello absurdo y mentira de las nacionalidades. Todo un despropósito. A la pregunta de qué es lo siguiente a la amnistía, bueno, ellos ya lo han dicho, el referéndum, y luego continuará la corona. Un saludo. Los siguientes pasos son referéndum de autonomía, que lo va a conceder, y referéndum sobre la monarquía, que lo va a conceder. Nos estamos cargando el Estado de Derecho, lo hemos destruido, y ahora vale todo. La siguiente vuelta de tuerca de Sánchez, y quiero decir a Sánchez, por parte de Cataluña, será un referéndum, pero un referéndum votado solamente por ellos, no por el resto de España, que somos los que no queremos una España hecha a trozos. Querrán votar los catalanes para separarse del resto de España, y el gran mentiroso y traidor de Sánchez se lo concederá. Al tiempo, señores. Bueno, pues estas son las opiniones de nuestros oyentes. Veremos qué pasa. De hecho, lo vamos a descubrir en breve. A partir del próximo 9 de junio, seguro que se acabará despejando esa gran incógnita de la política catalana. ¿Quién será el nuevo presidente de la Generalitat? ¿Habrá nuevas elecciones? Lo veremos. Paula Fraga, un placer que estés de nuevo con nosotros. Hasta la próxima. Marcos Ondarra, un auténtico placer. Y Domingo Soriano, amigo, compañero. Muchas gracias. En breve nos vemos en Tu Dinero. En breve nos vemos en Tu Dinero. En un ratito. Por cierto, hay un curso, ¿no? Sí, bueno, de eso hablaremos en Tu Dinero. Nada, muy rápido. 10 segundos. La 4ª edición de Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo ya está en marcha, con lo cual todos los que quieran apuntarse, pues en la página web de Los Locos de Wall Street o de la cuadrilla de Tu Dinero, con cupones, ofertas muy interesantes, así que ahí lo tienen. Cultura financiera. Seguimos precisamente con Cultura Financiera de la mano de Luis Alberto Iglesias y luego con Nuria Richard, donde vamos a hablar de islamofobia. La Trinchera de Llamas es radio.